Sé que muchos de nosotros deseamos estar en el aula de clases con nuestra profesora de manera presencial, pero lastimosamente dadas las circunstancias estamos de manera virtual. Buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es Alexandra Villarreal y hoy le voy a hablar sobre la sesión de crédito y la sesión de deuda. Espero que esta presentación sea de su agrado. Concepto de la cesión de créditos. Ha sido definida como un negocio jurídico celebrado por el acreedor, cedente de crédito, con otra persona, cesionario del crédito, con la finalidad de producir la transmisión de la titularidad de la deuda de uno a otro. Es decir, cesión de deuda es una figura jurídica que consiste en una transferencia de la obligación, cambiando al deudor sin alterar la relación jurídica establecida desde un principio. Es una manera de transmisión de las obligaciones, más no de extinción. La cesión de créditos cumple con una finalidad económica de circulación de los créditos dentro del tráfico del comercio, mostrándose como sujetos del negocio, el cedente y el cesionario. El deudor cedido no es parte en el negocio celebrado entre el cedente y el cesionario, ni tiene por qué prestar su consentimiento. La cesión de créditos consiste en la transferencia de cuentas pendientes por recuperar. Es decir, la entidad que otorgó un financiamiento renuncia a su derecho de cobro en favor de un tercero. Tenemos como requisitos la existencia de un deudor, cesionario y cedente. El deudor o persona que debe el crédito u obligación no interviene en el negocio jurídico donde el acreedor cede el crédito cedente a favor del tercero que lo adquiere, cesionario, pero su crédito no se extingue, sino que se mantiene a favor de este último. La transferencia usualmente se formaliza ante un notario. El deudor cedido no es parte del contrato de cesión de crédito y si bien la transmisión efectuada le concierne, reviste el carácter del tercero respecto a ella, hasta que se le notifique la cesión efectuada. Por lo tanto, los efectos no le serán oponibles hasta ese momento. De esa forma queda registrado el respectivo contrato de cesión créditos. Allí se detallan las responsabilidades asumidas por los partícipes. Aunque para que la cesión de crédito pueda producir efecto a terceros, es necesaria la notificación al deudor de la cesión. Para eso se tiene que hacer bajo nulidad por disposición judicial. El deudor cedido quedará libre si paga al cedante antes de la notificación o aceptación del traspaso. Para que la cesión sea válida, no es necesario el consentimiento del deudor ni tampoco su consentimiento. Pero si el deudor paga al acreedor antes de tener conocimiento de la cesión, quedará liberado de su deuda y nada podrá reclamarle el cesionario. Ejemplo de la cesión de créditos. Omar debe entregar la cantidad de $700 a Isabel el día 30 de noviembre del 2021. El acreedor transfiere su crédito a otra persona llamada Maribel. Las dos personas que intervienen en el contrato de cesión son Isabel, que es la cedente, y Maribel, que es la cesionaria. Omar no interviene en este contrato y es llamado el cedido. En este contrato el cesionario toma el lugar del cedente. El cedente sale de la relación jurídica. El lugar del acreedor lo va a ocupar Maribel y Omar va a seguir siendo el deudor. Por lo tanto, Omar tendrá que pagarle a Maribel en la fecha establecida. Efectos de la cesión de créditos. Efecto entre el cedente y el deudor cedido. Artículo 1278 del Código Civil. La cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero, sino desde la fecha deba tenerse por cierta conformidad con lo que dispone el Código Judicial. Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción en el Registro Civil. Artículo 1279 del Código Civil. El deudor que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor quedará libre de las obligaciones. Los pagos que realice el deudor al cedente antes de ser notificado de la cesión tienen efecto liberatorio para él. Es decir, en caso que el deudor cumpla con la obligación antes de tener conocimiento de la cesión, traerá como consecuencia que éste no tenga que cumplir con la obligación. La cesión de créditos tendrá efectos hacia el deudor a partir de la fecha establecida en el Código Judicial. En el caso de los bienes inmuebles, tendrá efectos a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Civil. Efectos entre cesionario y deudor. Si el deudor o cedido ha sido notificado de la cesión,
el deudor deberá abstenerse de pagarle al cedente porque su único acreedor será el cesionario. Cuando le pague el cesionario se considerará extinguida la obligación. Efectos entre el cesionario y el cedente. Artículo 1280 del Código Civil. La venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegios. La cesión de crédito tiene como consecuencia el reemplazo del cedente, acreedor, por el cesionario en la relación jurídica, ocupando el lugar del acreedor frente al deudor, debido a que el cedente le transmite o cede el crédito junto con los derechos accesorios al cesionario, como es el caso de la hipoteca, prenda o privilegios. Artículo 1281 del Código Civil. El vendedor de buena fe responderá de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la venta, a no ser que se haya vendido como dudoso, pero no de la solvencia del deudor, a menos de haberse estipulado expresamente o de que la insolvencia fuera anterior y pública. Aún en estos casos, solo responderá del precio recibido, reembolsando de más del comprador los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta, los gastos necesarios y útiles en la cosa vendida. El vendedor de mala fe responderá siempre del pago de todos los gastos y de los daños y perjuicios. En base al artículo anterior, se puede afirmar que el vendedor de buena fe será responsable de la existencia y legitimidad al tiempo de la venta, a no ser que éste fuera vendido como dudoso. El vendedor de buena fe no deberá responder acerca del estado de solvencia del deudor, excepto si fue establecido expresamente o que la insolvencia fuera anterior y pública. En estos últimos supuestos, el vendedor deberá responder por el precio pagado, por la cesión y reembolsará al comprador los gastos del contrato, los gastos necesarios y útiles hechos a la cosa vendida. Sin embargo, al vendedor de mala fe será responsable siempre del pago de todos los gastos y de los daños y perjuicios. Duración de la responsabilidad del cedente de buena fe. Según el artículo 1282 del Código Civil, cuando el cedente de buena fe se hubiese hecho responsable de la solvencia del deudor y los contratantes no hubiesen estipulado nada sobre la duración de la responsabilidad, durará esta solo un año, contando desde la cesión del crédito si estaba ya vencido el plazo. Si el crédito fuere pagadero, en término o plazo todavía no vencido, la responsabilidad cesará un año después del vencimiento. Si el crédito consistiere en una renta perpetua, la responsabilidad se extinguirá a los 10 años contados desde la fecha de la cesión. En caso que el cedente de buena fe se hubiese hecho responsable de la solvencia del deudor, la duración de la responsabilidad puede variar de acuerdo a los siguientes supuestos. Si ambos no establecieron la duración de la responsabilidad, esta durará solo un año desde la cesión si el plazo estaba vencido. Si el crédito fuere pagadero, en término o plazo no vencido, la responsabilidad cesará un año después del vencimiento. Si el crédito consistiera en una renta perpetua, la responsabilidad se extinguirá a los 10 años contados desde la fecha de cesión. La cesión de deuda consiste en una acción muy amplia que implica la dación o transferencia de la deuda a un tercero. La cesión de deuda es una figura jurídica que consiste en realizar una transferencia de la obligación cambiando al deudor, sin realizar cambios en la relación jurídica establecida desde un principio. Es un método de transmisión de las obligaciones, pero no de extinción. El efecto de la cesión de deuda es que permite el cambio de persona del deudor, sin que la obligación se extinga o deje de ser la misma, y subsiste el mismo derecho personal con el mismo objeto y mismo acreedor. Es un acto jurídico plurilateral donde intervienen tres voluntades: la del deudor original, la del tercero y la del acreedor, sin la cual no puede entenderse la situación del deudor. En atención al interés que tienen en la seguridad de su crédito, que depende de la solvencia, responsabilidad y honorabilidad del deudor, o de la eficiencia con que sea cumplida la prestación cuando la obligación es intuito personae. Requisitos:
Para que la asunción de deuda por un tercero tenga efecto y libere al deudor originario, es necesario que así lo consienta el acreedor. El acreedor puede intervenir en la cesión de deudas, realizando un contrato directamente con el deudor original y el que lo sustituya, en el cual se estipule la transmisión de la obligación. Esta es la forma ordinaria para operar un cambio de deudor manteniendo la misma relación jurídica. Por otro lado, puede transmitirse por cesión siempre que se trate de derechos hereditarios, ya adquiridos por la muerte del autor de la sucesión y no de derechos hereditarios futuros. Pues la cesión de estos no puede llevarse a cabo ni con el consentimiento del autor mismo de la sucesión. Efectos de cesión de deudas. Se extingue el vínculo entre el acreedor y el deudor primitivo. El nuevo deudor reemplaza al deudor primitivo en la obligación. El nuevo deudor acepta la deuda en los mismos términos en que estaba la obligación antes que se realizara la cesión. El nuevo deudor puede oponer al acreedor todas las defensas y excepciones que disponía el deudor primitivo. Las garantías personales y reales constituidas por terceros solo se mantendrán si los terceros expresan su consentimiento con la transmisión de la deuda. Ejemplo de la cesión de deuda. Diego debe entregar la cantidad de $600 a Ana el día 16 de noviembre del 2021. Diego hace un acuerdo con Valentina, tercero, y ella decide hacerse cargo de la deuda. Para que se produzca la transmisión de la deuda, el acreedor debe dar su consentimiento y efectivamente Ana está de acuerdo. De esta manera, Valentina ocupa el lugar de Diego como deudor y deberá cumplir la obligación con Ana como estaba pactado anteriormente. Presente capítulo del Código Civil, el cual se refiere a la transmisión de créditos y derechos incorporales. Hacemos mención a los artículos 1282 hasta el 1288. Cabe destacar que el artículo 1282 es el quinto del capítulo séptimo respectivamente. La transmisión de créditos podríamos definirla como aquel proceso de sustitución del acreedor por otro respecto al mismo crédito. En este caso cambia el sujeto activo o bien acreedor, quedando así el nuevo con los mismos derechos accesorios como las acciones mismas, sometiéndose a las mismas excepciones a las que se sometió el antiguo. De esta manera, es preciso mencionar que la cesión o transmisión de créditos tiene como requerimiento primordial la voluntad de quienes lo van a otorgar, básicamente del pacto alcanzado gracias al antiguo acreedor, que es el cedente, y el nuevo acreedor o cesionario. No es necesario el consentimiento del deudor ni su conocimiento. Se hace mención a la situación en el artículo 1282, que al momento en el que el cedente de buena fe se haga responsable de la solvencia del deudor y los contratantes no hubiesen estipulado nada acerca del periodo de duración de dicha responsabilidad, la misma durará nada más que un año, que se contará a partir de la cesión de crédito. Claro que si ya estaba vencido el plazo. Por otro lado, si el crédito fuera pagadero respecto a término o plazo que aún no cumple periodo de vencimiento, entonces la responsabilidad cesará un año posterior al vencimiento. Así, si el crédito consistiere en una renta perpetua, la responsabilidad pasaría a extinguirse alrededor de los 10 años, periodo contado a partir de la fecha de cesión. El artículo 1283 menciona que aquel que venda una herencia sin tomar en cuenta la enumeración de los elementos que compongan al objeto, entonces nada más tendrá como obligación la respuesta de su cualidad de heredero. Es decir, solo tendrá por facultad dicho hecho, sin respuesta a las obligaciones que las corresponderán como heredero en situación contraria. El artículo 1284 hace mención a los vendedores, aquellos que vendan de forma alzada o global, la totalidad de ciertos derechos determinados o bien rentas y productos. Los mismos tendrán que cumplir en responder la legitimidad del todo, hablando en términos generales. Sin embargo, no se encontrará en la obligación del saneamiento de todas las partes por las que se constituya, a excepción del caso de evicción de un todo o una parte mayor.
En el artículo 1285, en otro sentido, hace referencia a la situación en la que el vendedor aprovecha de una u otra forma los frutos o bien ha percibido alguna cosa de la herencia que vendiese, por lo que en este caso deberá realizar un abono al comprador por parte de ellos, a excepción de un pago que haya establecido lo contrario previamente. El artículo siguiente, el 1286, menciona a los deberes que constituyen el papel de comprador. Este último deberá por su parte satisfacerle al vendedor respecto a todo lo que éste haya pagado, por situación de deuda y cargas de la herencia, así como los créditos que tenga contra la misma. La excepción girará en tomo así anteriormente se pactó lo contrario. El penúltimo artículo del capítulo séptimo, el 1287, habla acerca del crédito litigioso. Este tipo de los casos el deudor tendrá como derecho la extinción del mismo, así podrá reembolsarlo al cesionario que pagó por él, las costas que pudieron haberse originado y también los intereses del precio a partir del día en el que el mismo fue satisfecho. Por su parte, se tendrá por litigioso al tipo de crédito que haya sido contestado a la demanda relativa del mismo. En este caso, el deudor no podrá oponer al cesionario el beneficio que se le haya concedido en las leyes del Código. Posteriormente, al transcurso de 9 días a partir de la notificación del decreto, en ejecución de la sentencia. Por último, el artículo 1288 hace referencia de las excepciones realizadas en el artículo anterior a las cesiones y ventas realizadas, donde destacamos lo siguiente: a un coheredero o condueño de derecho cedido, a un acreedor en pago de su crédito, al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso que se ceda. Muchas gracias.